Cordial saludo a estudiantes de la Universidad de Valle, especialmente a los del equipo del respirador. En esta ocasión nos encontramos en el programa Inventor de Autodesk. En su pantalla de inicio le damos nuevo. Muy importante aquí. En esta parte de aquí nos dice chapa en DIN y en milímetros. Y la pieza normal en DIN o en milímetros. Nosotros vamos a traer el sistema internacional que establece que el metro y entonces vamos a traer con milímetros. La chapa es un estilo como cuando ustedes cogen como una lámina y la hacen dobleces. Es muy enfocada con el tema de metalistería, en el tema de crear, por ejemplo, equipos que rellenen dobleces y todo. Yo especialmente lo utilizo cuando hago, por ejemplo, una caja o algo para un equipo, lo corto en plasma, la cortadora de mesa, la mesa de corte plasma. Entonces es un programa que me hace todos los desarrollos. Es muy interesante también para tolvas y todo. Vamos a normal y le damos crear. Listo, chicos, nos encontramos en la pantalla de modo de trabajo y en esta parte aquí tenemos el historial. Tenemos una pieza y tenemos aquí las relaciones, por ejemplo, en los planos XY, YZ, bueno, entre otros. Tenemos los ejes. En esta parte aquí vamos a manejar el historial de lo que estamos haciendo. En esta parte de aquí tenemos en los iniciadores de boceto, que está en bocetos en 2 dimensiones y bocetos en 3 dimensiones. Listo. En esta parte aquí tenemos la parte de las operaciones básicas, que son extrusión, revolución y barrido. Yo ahorita les iré explicando cada uno. En esta parte de aquí es como de modificación para hacer agujeros, redondeos en las aristas de los sólidos que damos en 3 dimensiones, combinar. Listo, hasta ahora. Vámonos a 2 dimensiones en el boceto en 2D. Aquí tenemos el plano YZ o el plano XY o XZ. Yo regularmente trabajo con el plano XY. En esta parte de aquí tenemos la parte de creación, tenemos la parte de las figuras básicas, tenemos líneas, círculos, arcos, rectángulos. Analicen que si le dan a la flechita aparecen más opciones. Tenemos por ejemplo los famosos slots o ranuras y los hexágonos o polígonos. En esta parte aquí tenemos como para acabados de aristas que queden redondas, textos. Esta herramienta es re importante, ahorita se les explicaré qué es proyectar. En esta parte de aquí tenemos la parte de alargar los vectores o recortarlos, desfases. Estos patrones son para copiar varias cosas, pero me voy a enfocar mucho en el tema de las restricciones. Restringir una figura es muy importante. Se los voy a mostrar. Por ejemplo, yo tengo un círculo y yo tengo una línea en este lado. Yo, por ejemplo, necesito que esta línea sea tangente a este círculo. ¿Qué hago? Le doy la restricción tangencial. Lo que hace es restringirla. Entonces, si yo, por ejemplo, la voy a mover, ella siempre va a ser tangencial. Por ejemplo, también tenemos restricciones tipo paralelas. Por ejemplo, yo quiero que esta línea sea paralela a esta, que nunca se toque. Muy bien. También tenemos un tipo de restricción que es tipo perpendicular, o sea que tenga un ángulo de 90 grados. Miren acá. Entonces, yo quiero que esto quede perpendicular a esto. Ahí lo tenemos. Pero también quiero que este punto se encuentre con este otro punto. Esto también se le dice nodo. Entonces se encuentra. Aquí, bueno, en este aspecto también tenemos, por ejemplo, que quiero que esto no se mueva, entonces le ponemos un candadito. Entonces queda quieto. En esta parte de aquí de las figuras, vámonos a los arcos que son muy importantes. El 3 puntos lo utilizo demasiado. Utilizamos 2 referencias y vamos modificando el radio. Aquí tenemos nuestra figura. Claro, esto, por ejemplo, suprimimos esto. Aquí en la circunferencia que vemos que está en el origen, la referencia al origen, cuando él toca,
Mire que él queda como subrayado, pero por ejemplo hay veces nosotros necesitamos, tenemos un vector acá, una línea, y necesitamos que este vector llegue hasta este punto. Entonces aquí vamos a hacer las modificaciones, por ejemplo de alargar, ¿sí? Pero también hay veces necesito cortar, necesito que esta figura cortarla acá. Entonces esta herramienta recortar nos sirve para eso. Listo, chicos, ahí tenemos el modelo. Cuando le damos, tenemos ya nuestra figura establecida con los parámetros, le damos terminar boceto. Bueno, en esta parte vamos a enfocarnos en el tema de las cotas, de las dimensiones. Por ejemplo, tenemos un rectángulo, le damos la herramienta cota y aquí empezamos a dimensionar en milímetros. Por ejemplo, yo creo que esta altura que es la mitad de este ancho. Entonces yo, por ejemplo, selecciono esta cota de acá y lo divido entre dos. Directamente yo puedo hacer operaciones básicas aquí en la barra de las cotas, que en SolidWorks es muy complicado. Mire, por ejemplo, aquí es 90, aquí lo tengo en 45. Entonces esto lo hace un programa muy práctico. Por ejemplo, yo tengo una línea acá. Yo voy a utilizar esta línea como referencia para operaciones básicas que voy a ir haciendo acá. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar los patrones. Estos patrones me permiten copiar varios objetos a la vez. ¿Qué me exige este patrón rectangular? Por ejemplo, una geometría. Yo quiero copiar esta geometría. ¿Con qué dirección? Bajo la de referencia de esta. ¿A qué distancia? Por ejemplo, a 50. ¿Y cuántos patrones? Puedo hacer los que yo quiera. N de patrones. Pero mire que la dirección en este momento está hacia abajo. Entonces también la puedo invertir. Entonces hace que el programa sea muy especial. En este patrón de aquí vamos a hacer una simetría. Me exige que yo seleccione la figura y utilice como eje de simetría esta línea. Entonces ahí tenemos, son operaciones muy básicas, muy elementales. Bueno, muchachos, estamos en esta parte de aquí, ya hemos utilizado la simetría y la parte del patrón rectangular para copiar la figura. Y en esta parte de aquí tenemos el modelo. Listo, esto es un boceto en 2 dimensiones, tengo varias figuras. Le damos terminar boceto y en el historial ya nos aparece acá. En esta herramienta aquí vamos a utilizar en este momento solo la extrusión. Nosotros podemos seleccionar que queremos extruir y volver ya a un modelo tridimensional. Por ejemplo, aquí escogemos la distancia que queremos extruir. Puede ser, por ejemplo, esto. Automáticamente cuando lo da, él se borra el boceto, queda relacionado con la extrusión. Si nosotros necesitamos hacer más extrusiones, le damos visibilidad. Por ejemplo, podemos extruir otras figuras. Por ejemplo, esto que estamos aquí. Entonces aquí con la tecla presionada y Shift podemos girar la figura. En esta parte de aquí tenemos este cubo nos orienta, por ejemplo, con las vistas, la frontal, la isométrica, la superior. En esta parte aquí también son herramientas para hacer zoom y girar el modelo. Aquí podemos utilizar la parte para ver bien las aristas. Si nosotros necesitamos editar el boceto directamente, vamos a la extrusión y le damos a editar. Listo. Entonces, muchachos, hasta ahí tenemos el primer tutorial de cómo crear una figura en 3D, cómo utilizamos las restricciones, cómo utilizamos los patrones y inicialmente vamos con extrusión. Muchas gracias.